Bueno, largamos con la segunda parte. Estábamos viendo, sí, por ahí va a andar un poco lento porque todavía está descargando el video de la primera parte. Así que comparto pantalla, así seguimos analizando. ¿Ustedes lo ven? ¿Están viendo la imagen? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Bueno, profe. estábamos hablando de esta triple fractura que se da eh, en cuanto a la distribución, la fractura Sí, sí, distributiva. profe. ¿Cómo? Que se da en tres dimensiones: social, espacial y temporal. Y ahora, lo vimos en el video anterior. Ahora vamos ya directamente a entrarnos en la definición de movimiento social. Ustedes me mandaron, ¿se acuerdan? En la primera o segunda clase, lo que para ustedes era un movimiento social, y lo sintetizamos, que estaba muy bien lo que me mandaron, lo sintetizamos como agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones políticos, sociales que tienen como finalidad el cambio social. A ver, vamos a analizar un poco esto. Lo leo de vuelta. ¿Por qué se abrevia con dos M y dos S? No tienen ni idea. Igual que derechos humanos, ¿eh? Cuando se abrevian, este tipo de palabras se hace con dos veces la primera inicial de cada palabra. Bueno, agrupación no formal de individuos o organizaciones. ¿A qué se referirá esto? No me digan que se cortó internet. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Mala, pero se escucha. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, se escucha bueno, bien. vamos entonces a la definición. ¿Por qué decimos que un movimiento social es una agrupación no formal de individuos o organizaciones? Pueden ser personas o grupos de personas que tienen como finalidad el cambio social. ¿Por qué hablamos de agrupación no formal? ¿Qué les parece a ustedes? Como que no es formal hasta, bueno, no es formal porque, qué sé yo, que lo que supongo es que por ahí, porque están reclamando algo y si llegan a un acuerdo con ese reclamo y termina, digamos, como que ya concluye y no existe más el movimiento, qué sé yo, algo así. No, ¿Puede ser? no, la verdad que no. No, ¿en qué Porque sentido? no tienen estatuto o elecciones. Claro, claro. Son no formales porque son movimientos que surgen de forma espontánea. Tanto sea si duran, como decía recién, termina su cometido y ya desaparece, como si persisten en el tiempo. Generalmente son no formales porque no son instituciones reconocidas. Sale a protestar un partido político. No es lo mismo la protesta de un partido político a la protesta de un movimiento social. El partido político es formal, tiene un estatuto, tiene un reconocimiento. No es lo mismo que salga a protestar un sindicato o la CGT a que salgan a protestar los movimientos sociales, aunque a veces lo hagan juntos. Pero una cosa es la CGT o un gremio que de vuelta tiene socios, afiliados, estatuto, normas, directivas, tiene que cumplir con leyes, balances y demás, y los movimientos sociales no se les pide eso. Así que por eso hablamos de esta cuestión de que son movimientos no formales. Aunque todos por ahí se dedican a lo mismo, pero los movimientos sociales tienen como característica no son formales, o sea, no requieren reconocimiento del Estado. No puede haber una entidad como la FIP que verifique los ingresos que tienen. Esta es una de las características del movimiento social. Vamos por más.
Ustedes me dicen cuando se ve. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ya se ve. Bueno. Y después, bueno, dentro de aspectos, otra definición o otros puntos a tener en cuenta, que los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político. ¿Esto es verdad o mentira? Eh, ¿Qué les parece? En teoría, no. En teoría no son un partido político. En teoría no son partidos políticos, pero dice acá que rara vez terminan convirtiéndose en un partido político. Y esto es verdad. Pero Algunos no sé. partidos políticos tienen movimientos sociales que dependen de ellos. El más clásico, que lo vieron en el video de la docente de la semana pasada, que se habla del Polo polo obrero. obrero. ¿Hola? ¿Cómo? Sí. Sí, eso consulté si era polo obrero. Claro, el polo obrero que responde a un partido Movimiento político. Evita. Movimiento Claro. Evita. ¿Es mejor o peor? No, no es ni mejor ni peor. No es ni mejor ni peor. Son movimientos sociales que son desprendimientos o trabajan en conjunto con partidos políticos. Pero en general, la gran mayoría de los movimientos sociales no terminan convirtiéndose en partidos políticos. Otro aspecto es que se entienden fundamentalmente como movimientos que expresan reivindicaciones del pueblo. Es decir, difícilmente encontremos un movimiento social que reivindique al sucesor de la reina Isabel I, recientemente fallecida en Gran Bretaña. Tiene nada que ver. Puede haber gente que esté simpatizando con eso, pero no hay un movimiento social que exprese reivindicaciones que no tengan que ver con lo que le pasa a la gente. Y por otro lado, las Y reivindicaciones que postulan, ¿cómo? los antivacunas o los antitodos. Ahora vamos a ir. Guardate, haceme acordar de ese comentario. Y por Bueno, otro lado, las reivindicaciones que postulan se convierten en su principal identidad. Eh, el movimiento social X hoy no se moviliza por las vacunas y la semana que viene para que baje el dólar y la otra semana para que le devuelvan las tierras a los mapuches. El movimiento social tiene una identidad, tiene un objetivo por el que pelea y por eso se mantiene en forma constante. Por supuesto, muchas veces se suma en una pelea más colectiva con otros movimientos con otra finalidad. Te decía lo de, sí, lo que has dicho, los antivacunas. Bueno, yo no podría definirlos como movimientos sociales. Sí creo que son expresiones. eh, Hay un autor español, un escritor español, que escribió un libro muy chiquitito que se llama Los Indignados, ¿no? Y el indignado por característica reacciona ante un hecho que lo molesta. Y si a mí me molesta el vecino que tiene música muy alta, salgo yo y me pongo a tocar la cacerola solo en la puerta de mi casa. Pero el caso de las vacunas, el caso de Todos somos Vicentín, por poner un ejemplo, son reacciones que no se las puede catalogar como movimiento social, sino que son no, como que actitudes se de agrupan, gente ¿no? indignada. El que se moviliza porque está indignado, cuando se le pasa la indignación, se termina el movimiento. El movimiento social perdura en el tiempo lo que tiene que perdurar, tiene una identidad clara y tiene una metodología de acciones para ir buscando esos objetivos. Por eso hay que tener también cuidado cuidado en el sentido de hay que observar bien y no confundir. Movimiento de gente indignada, molesta por algo, no sé, ahora no se me ocurre ninguno, pero qué sé yo. Amenazan subir las retenciones al campo. Bueno, salen los tractorazos. No es un movimiento social, sino que es una expresión de respuesta a una medida. ¿Se termina la medida? Chau, se diluyó. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Si no, se nos va a ir este Zoom también. Y acá, ustedes me dicen si ya lo pueden ver. Sí. Bueno, ejemplo de nuevos Sí, movimientos sociales. Bueno, esto lo podemos ver en el video de la clase 7 de mi colega que hablaba con colegas de ustedes, donde había
pueden revisarlo, distintos tipos, ejemplos de movimientos sociales, porque hoy me quiero dedicar más a la definición de movimientos sociales. Ya vamos a ir adentrándonos luego en movimientos sociales puntuales. ¿Cuáles son las características? Son una forma particular de conducta colectiva. O sea, no hay un movimiento social de una persona, de dos personas. Son colectivos, son muchos. Los colectivos se caracterizan por ser mucha gente, que no necesariamente sean del mismo barrio, que no se conozcan, pero que comparten ese reclamo, se movilizan en el mismo lugar o en distintas partes del país o de la provincia donde vivan, para realizar acciones de protesta y están organizados para defender identidades e intereses compartidos. Entonces, una primera característica de un movimiento social es que tiene una conducta colectiva. No son cuatro que salen a gritar. Tienen una identidad que la manifiestan con acciones de protesta, que están organizados para defender justamente su identidad y los intereses compartidos. Ustedes pueden haber visto marchas de gente indignada que cuando el periodista le pone el micrófono y había 22 reclamos. Bueno, eso es una manifestación política, no es un movimiento social. No lo estoy descalificando, lo estoy diferenciando de aquello que estamos estudiando, que es el movimiento social. Otra característica es, insisto, ¿no? Conformaciones colectivas con un muy fuerte sentido de nosotros. Es decir, los que participan de un movimiento social lo ven al de al lado, al del otro lado, al de adelante, al de atrás, y se ve identificado. Ese colectivo se expresa con esta palabra, nosotros. Cuando habla uno, cree que, supongo que habla con el espíritu de todos, del nosotros. Y no tiene las características organizativas, ya lo dijimos, de los partidos políticos o las asociaciones de interés. Por ejemplo, Cáritas, que es bastante conocido, ¿es un movimiento social? No. Definitivamente, no. Es una asociación de interés, de muy buen trabajo, con muy buenas intenciones, pero depende de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es una entidad de segundo grado, que tiene filiales a lo largo y el ancho del país, pero no responde al esquema de movimientos sociales. Entonces, primera característica, es una fuerza colectiva. Segunda característica, tienen muy fuerte el sentido del nosotros. Comparten el mismo problema, comparten la misma vivencia y actúan no en forma individual. Cuando dice nosotros, se refiere a que actúan en forma colectiva. Reaccionan ante una posición de desventaja en la organización social. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un movimiento social no nuclea a toda una provincia, no nuclea a toda la Argentina, no nuclea a todo el Partido de la Costa, a la Valle, a Dolores. Generalmente, como reivindican en ese colectivo que tiene el nosotros tan metido, reivindican una situación injusta, están en desventaja dentro de la organización social de donde viven. Digamos, es un grupo muchas veces minoritario. Y la emergencia como sinónimo de la aparición de un movimiento social depende de la percepción por parte de sus actores de esa situación de desventaja respecto a otros. Está muy claro que cuando uno ve manifestarse, no sé, eh, eh, perdón, tratando de pensar, cuando uno ve una marcha de LGTBQ+, ¿no? Que son las diversidades sexuales, está muy claro, sin juzgar, que me perdí acá.
que están en una posición de desventaja en la organización social. ¿Por qué están en desventaja? Porque son una minoría. Y vamos a ir viendo a lo largo de las clases que nos quedan distintos movimientos sociales que claramente están en minoría respecto de los intereses del resto de la sociedad. Pero eso no los invalida, al contrario, les da entidad. Porque si fuera un movimiento social donde nos sumamos todos los argentinos, y no me vengan con que Argentina llega a la final del Mundial de Qatar y entonces estamos todos con la bandera, eso no es movimiento social, obviamente, son hechos en la historia que nos ponen en una determinada situación. Pero los movimientos sociales son eso, son colectivos, piensan en nosotros, son minoritarios respecto del conjunto de la sociedad. Y vamos avanzando. Principios. ¿Ahora lo ven? Sí. Vimos algunas Sí, sí. características, vamos a ver algunos principios que tienen los movimientos sociales. El principio de identidad, básicamente, es la definición que el actor hace de sí mismo, que el movimiento social hace de sí mismo. Solo a través de muchas prácticas de relaciones sociales conflictivas es que el actor puede constituirse y definirse como tal. Es decir, si muchos estamos protestando en forma individual por determinada cuestión y nos vamos juntando, bueno, nos vamos convirtiendo en ese nosotros a través de la práctica de muchas reuniones, de mucho trabajo, de mucha conversación, nos vamos a constituir como movimiento social y nos vamos a definir como tal. Es decir, que los movimientos sociales tienen principios. Uno es el de identidad. Estamos peleando contra la contaminación de, no sé, el Río de la Plata, ¿no? Bueno, acá no vamos a permitir que nadie venga a pedir una devaluación, porque nosotros tenemos un principio, una identidad, y nos juntamos y nos organizamos como movimiento social para evitar que se siga contaminando el Río de la Plata. ¿Está clara la diferencia? Ese es el principio de identidad. Otro principio es el de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento social solo se organiza si tiene enfrente un adversario ante el cual puede reclamar. Hace alusión a que un movimiento social solo se organiza si puede nombrar a su adversario. A ver, creo que lo decían en el video la docente en la clase anterior, cuando la sociedad se movilizó por la instalación de unas fábricas de papel, de celulosa de papel en Uruguay, bueno, la gente protestaba. ¿Y contra quién protestaba? Cortaron puentes, fue una pelea que duró mucho tiempo. ¿Contra quién protestaban? Y contra el gobierno argentino que no hacía nada, otros contra las empresas privadas que contaminaban el río Paraná, y otros contra el gobierno uruguayo que los permitía. Y a veces pasa que no tener claro contra quién me estoy enfrentando dificulta muchas veces encontrar los caminos de solución. Al principio era contra todo el mundo y después esto se fue modificando a medida que la lucha del movimiento social avanzaba hasta identificar claramente que una parte de la responsabilidad la tenía el gobierno argentino, otra parte de la responsabilidad, tanto o más importante, la tenía el gobierno uruguayo, que le quedaba la autorización, y otra parte lo tenían las empresas que se habían comprometido a no contaminar el río. Más o menos como tener un león en casa que se compromete a no comernos nuestros gatos. Está en su naturaleza. Entonces, otro de los principios de los movimientos sociales, además de la identidad, es el de la oposición. Saber contra quién me estoy enfrentando. El otro principio, comparto pantalla, me dicen cuando lo vean. No. Ahora. Ahí se ve. El otro principio es el de la totalidad. ¿Qué significa esto? El movimiento social debe poder definir la lucha contra su enemigo, su adversario, si no les gusta la palabra enemigo, en el marco del conflicto social general. A ver, mañana hay no sé, una protesta en el obelisco eh, por determinada cuestión.
Bueno, hay que ver si por tu identidad y por tu oposición, es decir, eh, por tener claro contra quién te estás enfrentando, eh, vas a ir a esa movilización convocada por otros, porque tal vez no tenga que ver con, y que tal vez vos cuando lo analizás no podés definir que esa lucha se da en el marco de un conflicto social general. Te digo, para ser más claro, en la Argentina del 2001 se salía a protestar, y no importaba, por eso decíamos al principio, piquete, cacerola, clase media, clase baja, desocupados, jóvenes, viejos, las madres de Plaza de Mayo, todos estaban protestando. Entonces, en ese caso es el mejor ejemplo de que los movimientos sociales se definen también, o tiene como principios la totalidad, porque puede definir, debe poder definir si la lucha contra el enemigo o contra el adversario se da en el marco de un conflicto social general. Bueno, ahora vamos a ir más rápido. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Profe, Sí, la cámpora es un movimiento social, ¿no es cierto? no, ¿Qué es? es una agrupación política partidaria. Sí. Porque, no, yo digo, no antipolítica, pero expreso por la movilización que hace. Claro, por eso, nosotros cuando hablamos de movilizaciones podemos pensar, por ejemplo, eh, en el peronismo es más común que en el resto de los partidos políticos, ¿no? Pero, qué sé yo, el 17 de octubre se movilizaron sectores políticos. Bueno, hubo 4 actos. Algunos fueron a la Plaza de Mayo, otros fueron a otro lugar, qué sé yo. Otros sectores políticos, partidarios, se movilizan ante el obelisco pidiendo por más república, más justicia, no a la corrupción. Y cuando uno empieza a ver quiénes convocan, y son ramas de partidos políticos, así como la Cámpora lo es del peronismo, el ARI lo es de Juntos por el Cambio, digamos. Pero no estamos hablando ahí de movimientos sociales, estamos hablando de expresiones, por eso al principio Expresiones políticas. separamos muy claramente lo que es un movimiento social de un partido político. ¿Eh? Bueno, seguimos con el... Sí, ¿Ahí lo ven? sí. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Bueno, esto es parte de lo que ya dijimos, ¿no? Los podemos clasificar por su duración. Los hay de duración limitada, las acciones colectivas de demanda que se originan en la expresión de una necesidad social pueden desaparecer una vez logrado el objetivo y el grupo se desintegra. El movimiento que se dio con los ahorristas terminó, era de duración limitada. Esta pelea que citábamos recién sobre evitar la contaminación del río Paraná por las pasteras uruguayas terminó, fue de duración limitada, porque terminó el conflicto. Por lo tanto, terminado el conflicto, cada cual va a su casa. Pero yo me había entusiasmado tanto con esto. Bueno, pero ya terminó el conflicto. ¿Qué vas a seguir protestando? Ahí sí te puedes meter en un partido político y hacer digamos, de alguna forma canalizar tu vocación de pelea. Pero en los movimientos sociales, cuando los clasificamos, por su duración es de duración limitada. Terminó, terminó. También están los permanentes, son movimientos que permanecen en el tiempo y se caracterizan por el hecho de que sus integrantes comparten una identidad común, como por ejemplo los movimientos que luchan por los derechos humanos. Y acá me viene un ejemplo y espero que ustedes también me den alguno de movimientos permanentes que se dan en el tiempo, que los integrantes comparten una identidad común. Y acá dice, por ejemplo, los que luchan por los derechos humanos. Y a mí se me ocurre plantearles, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo. También hay otros organismos, ¿no? Las madres, bueno, pero ¿por qué me sitúo en las abuelas? Porque todas las peleas que han dado estos movimientos sociales han sido muy válidas. La de las abuelas de Plaza de Mayo es un poco más, ¿cómo decirlo? Más emblemática. Buscaban a sus nietos, recuperaron un montón de nietos, sin violencia, sin venganza. Claramente es un movimiento social, es un colectivo, tiene identidad, puede definir cuál es su adversario, contra quién pelean. ¿Y contra quién pelean? Contra el Estado. sí, ¿Eh? sí.
El gobierno de turno le puede caer más o menos simpático, pero siempre la pelea es contra el Estado. Porque acuérdense, cuando vimos los derechos humanos, son aquellos derechos que el Estado debe garantizar. Entonces, ¿a quién tengo que ir a pelearle la garantía de esos derechos humanos? Al Estado. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de movimientos sociales permanentes? Los de las Malvinas, A ver, contame un poco. y no, porque todavía siguen peleando por sus derechos y siguen peleando por su, ¿no? Como una, yo creo que ellos también eh, están en la lucha y hace rato. ¿Y quiénes son ellos? Porque también tenemos que tratar de definir, como ya lo dijimos, definir el movimiento social. ¿Quiénes son los que están en esa lucha? Excombatientes. Excombatientes, familiares, Los veteranos de guerra, los veteranos de los guerra. familiares de los que no volvieron o fallecieron acá luego de haber vuelto. Claramente, es un movimiento social, tiene identidad, es un colectivo, y ustedes me podrán decir, bueno, pero hay muchos centros de excombatientes. Sí, claro, sí, sí, los hay. ¿Sí? Pero cada 2 de abril, cuando se hace la vigilia, el 1 de abril a la noche para recibir el 2 de abril, se Sí, juntan en determinados sí. lugares del país, aunque pertenezcan a distintas agrupaciones, porque tienen un fin común, porque son un colectivo y por demás tienen muy claro quién es el adversario contra el que están peleando. Entre otras cosas, el olvido de la ciudadanía, ¿no? ¿Alguno más que se acuerden? Este, La bueno, corriente clasista Corriente y clasista combativa. combativa. A ver, contame un poco. O tratemos de caracterizar a la corriente clasista combativa. ¿A qué habrá hablado? Dice ahora. Perdón. No, no, sí, también. La que combate con las redes sociales. ¿Cómo? Perdón. Pasa que quería como indagar un poco más en el tema porque no tengo mucho conocimiento de eso, pero fue un ejemplo que, como para que para que nos comente, digamos. Si puede, por favor. Bueno, justamente, no tenemos mucho conocimiento de eso. Justamente estamos acá para compartir conocimientos. Yo tampoco soy un experto en movimientos sociales. Lo que pasa que tenemos que investigar. La corriente clasista y combativa claramente es un movimiento social, claramente ha perdurado en el tiempo. A veces tiene más cantidad de gente que participa, a veces tiene menos gente que participa, pero las consignas son claras, la identidad la tienen bien definida y tienen muy claro por qué pelean y contra quién pelean. Pero así que sí, claramente es un movimiento social. Nos quedan 10 minutos y nos falta un montón. ¿Sigo? bueno, Sí, avanzamos. sí. Los permanentes. Bueno, y después también los podemos clasificar, ahí lo ven, Sí, Sí, por el alcance que tienen. Algunos movimientos sociales son locales. Por ejemplo, en la costa es muy común que haya movimientos que tienen que ver con pelean contra el maltrato animal, por ejemplo. Y está muy bien. Y tienen identidad, tienen, bueno, todo eso. Los locales responden a necesidades específicas de los habitantes de un barrio o de una ciudad. Otros adquieren un carácter nacional, la corriente clasista y combativa, las abuelas de Plaza de Mayo, los veteranos de Malvinas. Cuando se trata de movimientos internacionales, entre el centro y las filiales se establece una red de interacciones. Qué difícil que es esto, ¿qué querrá decir? Pensemos un movimiento social internacional, a ver. Uno muy común, lo vemos siempre en la tele, defiende a las los ballenas, derechos del niño. defiende a las... Greenpeace. Ah, Greenpeace. Claro, Greenpeace es un movimiento social internacional. Dicho esto, en mi criterio, entre comillas. Pero es un movimiento social internacional, porque tiene identidad, porque es un colectivo, porque eh, saben contra quién pelean, saben cuál es su objetivo, y cuando se trata de movimientos internacionales, entre el centro, digo, la sede de Greenpeace y las filiales como la de Argentina, se establecen una red de interacciones, una red de acciones. Ejemplos clásicos son el movimiento ecologista y el feminismo.
Y un ejemplo reciente es el movimiento antiglobalización, que lleva a cabo acciones de protesta donde se realizan las cumbres de los grupos financieros internacionales. Un movimiento ecologista, Greenpeace. Otro movimiento internacional es el feminismo. Lo vimos en la clase pasada, en la anterior, el movimiento de liberación femenina, que dio con las marchas del Ni Una Menos, que nacieron en Argentina y se han expandido hacia el mundo, también es un ejemplo de un colectivo social internacional. No hay una filial argentina del Ni Una Menos, no hay una filial uruguaya o chilena o española, sino que como son movimientos sociales, van generando una suerte de efecto contagio y muchas en este caso, se ven identificadas con el Ni Una Menos Argentina, de Argentina, y lo empiezan a implementar y empiezan a conformar ese movimiento social en su país. Y entonces nos encontramos ante una red de movimientos sociales que son de carácter internacional. Y dice acá el texto, que después obviamente se los voy a pasar este PowerPoint, uno más reciente, estamos hablando de los últimos 20 y pico de años, es el movimiento antiglobalización. Cada vez que se reúne el G7, con los países más ricos del mundo, que se reúnen en Europa generalmente, tuvimos la suerte de tenernos acá en la Argentina también, suerte entre comillas, siempre donde se juntan estos grupos financieros internacionales, hay acciones del movimiento antiglobalización. Pelean contra todo lo que significa la globalización, contra todo lo que significa ese poder económico concentrado, generalmente son muy violentos, en fin, tienen una... A ver, digo, nosotros cuando ustedes empiecen a ver la gran variedad de movimientos sociales, con algunos claramente no van a estar de acuerdo, y con otros sí, y eso no nos hace ni mejores ni peores. No puedo ocultar el hecho de que están. Pueden no gustarme, pero están. Pueden no ser buenos, bueno, según quién, pero lo cierto es que están. Seguimos con las clasificaciones. Según el alcance de sus objetivos, tenemos movimientos reformistas que tienen objetivos más limitados y aspiran a modificar algunos aspectos del orden social existente, especialmente aquellos que se traducen en situaciones de desigualdad e injusticia. Acá sí podemos englobar a los movimientos populares, son movimientos reformistas, aquellos movimientos que surgen a partir de que se trate de dictar una ley, son de objetivos más limitados. Y según el alcance de sus objetivos, son movimientos de transformación. Intentan un cambio de largo plazo en la sociedad de la que sus integrantes forman parte y generalmente promueven transformaciones radicales. Radicales, insisto, siempre tiene que ver con, no con la Unión Cívica Radical, sino radical es sinónimo de extremo. Las transformaciones que piden son extremas. Pasar de blanco a negro, sin grises. Así que más o menos con esto, después ustedes lo van a ver seguramente durante el fin de semana y todo eso, van a estar muy entretenidos acordándose de mí, van a repasar los movimientos sociales, su clasificación, bueno, todo lo que hemos visto hoy, pero lo cierto es que hemos visto un pantallazo general de cómo se conforman los movimientos sociales, cuáles son sus fines, su duración, no digo muy por arriba, fue muy sintético. Y entonces la semana que viene vamos a empezar a ver el primer movimiento social que tuvo la Argentina. Esperen un cachito antes que se nos corte. Comparto pantalla y ya con esto vamos terminando, porque nos quedan 3 minutos. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a analizar el movimiento obrero. Uy, no va a hablar de sindicalista. No, no, no. Vamos a empezar a investigar, y esta es la tarea, y pido que me presten mucha atención. Ustedes van a investigar para ustedes, no para mandarme a mí, la historia del movimiento obrero. ¿Por qué no me la tienen que mandar a mí? Porque es para ustedes. Porque sobre esa base voy a hacer preguntas.
en la clase que viene. ¿Cómo nace el movimiento obrero en la Argentina? Lo que sí me tienen que mandar es una definición, y esto va para los que no presenciaron el Zoom, una definición cortita de qué significa movimiento obrero. ¿Se entiende? Lo que vamos a trabajar a partir de la semana que viene y por un par de clases es la historia del movimiento obrero, porque vamos a ir viendo cómo un movimiento social se va transformando en una institución un poco más organizada. Entonces la tarea es para ustedes, agarran, fotocopian, bajan de Google, lo imprimen, lo escriben, como quieran ustedes, la historia del movimiento obrero. Si quieren yo les voy tirando algunos tips para que vayan algunos ítems para que tengan en cuenta, porque van a encontrar por ahí libros con esto, ¿no? Eso no me lo mandan, es para ustedes, es para poder avanzar la clase que viene. Lo que sí me tienen que mandar, como hacemos todas las clases, es la respuesta corta, clara y concisa, qué es el movimiento obrero, porque eso me sirve como insumo de calificación, lo repito hasta el cansancio, pero lo tengo que hacer, y también como asistente. Si bien a ustedes los tengo registrados porque están en el Zoom, el resto que no participa, no siempre, digamos, solamente puedo saber si han visto los videos a partir de que respondan estas consignas. ¿Nos quedó alguna duda, alguna pregunta? Tienen 1 minuto 22 segundos antes de que se corte. Creo que quedó claro, profe, gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿O no entendieron nada? ¿Fue muy claro? no fue claro. Ah, bueno. No, sí. Fue claro. Para mí fue claro. El movimiento obrero del siglo XXV. Disculpe, profe, Dígame. perdón que no participé, es que, bueno, quería saber si alguien, tanto usted como alguno de mis compañeros, pudiera pasarme las cosas para ver los trabajos que hay que hacer. Vos sabés que yo intenté, y no sé por qué rara configuración de mi teléfono no lo puedo hacer. Voy a seguir intentándolo, Sí, pasarte todas las consignas. por eso aprovecho si alguien de acá también me lo puede pasar las consignas, así me pongo al día, por favor. Dale. Y por ahí te voy a pedir la semana que viene u otra, cuando participes, que nos cuentes tu mirada sobre esto. Dale, perfecto. ¿Eh? No sé si todos saben que Elisa no vive en Argentina. Sí, La mandé al frente mal. Pero bueno, también hay... creo que ya sabían desde el trimestre Ah, pasado bueno. igual. Entonces no me convertí en ningún chusma. Pero es importante también cómo se ve desde allá. Así que con esto los despido y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. ¿Sí?